Quiero que miren su Biblia el texto donde vamos, Deuteronomio capítulo 4. Quiero que lean el verso 9. Vamos a leer hasta el 31, estudiar hasta el 31 con el favor de Dios. Pero quiero que lean 9 nada más. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar esta noche bajo el título Así es Jehová. Así es Jehová. Hace 8 días estuvimos hablando palabras sobre la palabra. Entonces, cuando Moisés inicia su exhortación en el capítulo 4, habla sobre la palabra de Dios. Y sobre eso diserta. Y de eso hablamos hace 8 días. Pero luego, cuando continúa su exhortación aquí, ahora va a describir a Dios. Va a ser una descripción de Dios. ¿Ven? Por eso el título, Así es Jehová. Va a describir el carácter de Dios, la persona de Dios misma. Amén. Tiene usted que entender que cuando decimos que vamos a estudiar a Dios, pues eso es un decir nomás. Porque en realidad de Dios solo podemos conocer lo que se nos ha revelado en la Escritura. Pero Dios es mucho más grande que lo que tenemos en la Escritura. ¿No le pasa que a veces usted se halla con que no comprende cosas? ¿Cómo así que la Biblia dice esto de Dios, pero también dice esto otro? Y uno queda así como que, bueno, en fin, ¿qué es? Bueno, apenas lógico, ¿no? Porque estamos estudiando un ser incomprensible. ¿Ah? Entonces antes agradezco que uno puede llegar a entender algo siquiera de la grandeza, la inmensidad del Señor. ¿Ve? No estamos aquí estudiando un elemento químico que podemos meter en laboratorio, microscopio, reactivos, catalizadores. Esto funciona así, escribimos, ya lo tenemos, lo controlamos. Sabemos cómo es, qué podemos hacer con esto y qué no podemos hacer con esto. No, cuando estudiamos a Dios, no es así. Estamos estudiando un ser que es incomprensible. Pero algunas cosas podemos llegar a entender. Y aquí no las revela Moisés. Pues vamos a ver si alcanzamos a ver 5 cosas que Moisés dice de la persona de Dios, del carácter de Dios en este texto. Amén. El primero, fíjese, el verso 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. La primera característica de Dios que se nos describe aquí es que Dios es cercano. Es cercano. Él es cercano, hermanos. Amén. Si nota que Moisés dice que Dios estaba tan cerca del pueblo que sus peticiones eran oídas y Dios las respondía. ¿Verdad? Amén. Y la Biblia dice lo mismo de ciertos seres humanos, no de todos los seres humanos. Por ejemplo, quiero que note ahí al margen, Salmo 138:6 dice que Jehová mira de lejos al altivo. O sea, no está cerca, sino que Él está lejos del altivo, no está cerca. ¿Eh? Y quiero que busque otros 2 textos bien bellos en Isaías, capítulo 57, el versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15, que nos habla
de esto, de la cercanía de Dios, dice ahí, porque así dice el alto y sublime. Imagínense, aquí hay como una paradoja, fíjense. Dios es alto y sublime, como es grande, grande, grande. No imagina usted la grandeza de Dios. Él dice ahí, porque así dice el alto y sublime, que habita en la eternidad, figúrese, que habita en la eternidad. Semejante descripción de Dios, el alto, el sublime, que habita en la eternidad. Pero mire lo que dice, y cuyo nombre es el santo. Y luego dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se fija? Nos describe a Dios alto, sublime, como más, eterno y santo, pero luego dice que ese Dios tan inmenso habita con un cierto tipo de personas. ¿Y son quiénes? Los contritos y humildes. Con ellos habita, está cercano a ellos, pero al altivo Dios lo mira de lejos, no está cercano al altivo. Y si busca unos capítulos un poco más adelante, capítulo 66, el verso 2, tiene otro texto ahí bien bello sobre esto, que dice, ¿no? 66:2, dice, pues mi mano hizo todas estas cosas, y así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Jehová, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. La cercanía de Dios. Y de nuevo hay una palabrita importante, pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde, la gente sencilla, la gente humilde. Dios está cerca de ellos, pero mira de lejos, ¿a quién? Al altivo, dice la Escritura. Amén. Y Santiago allí en el capítulo 4, versículo 8, allí donde dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Ven? Entonces Dios no está cerca de todo el mundo. Es una concepción errada. Usted le pregunta al borracho, el borracho cree que Dios está con él. Y usted le pregunta al marihuanero, el marihuanero cree que Dios está con él. Y hasta se persina antes de ir a robar. Y el fornicario va y le reza a la Virgen antes de ir a fornicar. Él cree que Dios está con él, pero Dios no está cerca de todo el mundo. Ahí nos dice de quién está Dios cerca. Dios está cerca del humilde, del contrito, del que tiembla ante su palabra. ¿Ah? Dios es cercano, es la primera característica que Moisés quiere que sepamos de Dios. Luego, en Deuteronomio, de nuevo, capítulo 4, verso 10, nos dice que Dios es temible. Dios es temible. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme mientras vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Moisés le va a enseñar al pueblo, le va a recordar mejor el momento de Horeb. Éxodo capítulo 19, ¿no? Ese texto lo estudiamos hace muchos años. Éxodo capítulo 19. Y en Éxodo capítulo 19 se relata la manifestación de Dios en el Horeb. Y esto es lo que Moisés ahora le está recordando al pueblo. Mire, verso 10 al 12. Ya leímos el 10, lea el 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en llamas, que subía hasta en medio de los cielos, entre tinieblas y densa nube. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Ven? Pero para que usted esté más claro de lo que quiere decir este texto, quiero que me acompañe a Éxodo 19:16, donde nos dice algo bien interesante sobre la manifestación de Dios aquel día en el monte Sinaí o en el monte Horeb, que es lo mismo. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19. Figúrese esto, mire lo que pasa aquí. Verso 16.
aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este es un texto que invita a la imaginación. El Sinaí es una montaña, bueno, alta, rocosa, así, desértica, y dice que en aquel día la punta de esa montaña se cubrió de una nube espesa, y dentro de esa nube espesa, así negra como cuando va a llover, se oían relámpagos y truenos dentro de esa nube. Y que ahí mismo en el Horeb, dentro de esa nube, se oía una trompeta sonar, un sonido de trompeta que sonaba dentro de la nube. Entonces fíjese, ellos podían ver la nube, podían oír los relámpagos, los truenos, podían oír el sonido de la trompeta. Y el versículo 19 nos dice que la cuestión era tan terrible, la cuestión era tan fuerte, la experiencia era tan extrema que el pueblo se estremeció. O sea, temblaban de miedo, tenían miedo. El día que hay aquí tormenta en San Mateo y empieza a caer los rayos, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, ya! Los perros meten debajo de las camas, la gente se asusta, los niños se asustan, y esos que solo son truenos. Los truenos causan mucho temor, causan miedo. Entonces la gente estaba ahí estremecida de ver eso. Pero no para ahí, sino que el verso 17 dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. De nuevo, fíjese, el Sinaí, una montaña alta, rocosa, desértica, en la punta una nube negra, humo sale del monte, se alcanza a ver fuego allá en la punta, truenos, relámpagos, un sonido de trompeta que según el verso 19 va aumentando y aumentando y aumentando, y el pueblo temblando de miedo. ¿Por qué Dios hace eso? Precisamente Él quiere hacerle sentir al pueblo su majestad, su inmensidad, su grandeza, para que el pueblo le respete. ¿Ven? Porque Dios es temible. Nosotros tenemos que aprender a verlo así. Una de las cosas por las cuales la gente no respeta a Dios es porque creen que Él es un man. Ellos creen que es el perrito ese que uno saca a pasear allá al parque. Ayer precisamente yo iba y vi un letrero y decía: es que el man está vivo. Yo dije: eso es. Pues que la gente no respeta a Dios. Refiriéndose al man, o sea, el man es Jesús. Y vi un letrero y decía: el man está vivo. ¿Cuál man? Man es su papá, man es su abuelo, man es su amigo. Él no es un man. Él es este Dios que se está manifestando allí en el Sinaí. Un Dios temible, majestuoso, inmenso. ¿Pero cuál man? Es que el man está vivo. O cuando la gente agarra a decir Chucho. Chuchito Incho. Es que Chucho es su perro. Chucho es el gato. Chuchito es su amigo que se llama Jesús. Pero esa cosa de que Chuchito, pues que la gente no respeta a Dios. Ellos creen que Él es otro como ellos. Y no entienden que Él es el alto, el sublime, que habita en la eternidad, en la santidad. ¿Me hago entender? Entonces, Él manifiesta al pueblo, se manifiesta hacia el pueblo para que Él le tema. Y además de eso le da su palabra, para que a través de su palabra aprendan también a temerlo. Ellos tuvieron esa revelación. Hoy día nosotros tenemos una revelación completa de Dios, ¿no? Completa dentro de los límites, pues, como ya le dije al comienzo, ¿no? Usted lee la Biblia, por ejemplo, usted lee Apocalipsis. La gente no le gusta Apocalipsis.
¿Van a hablar de Apocalipsis? Ay, yo no voy a esos cultos. Porque eso que se cae la luna, que se pone roja, que salen escorpiones de la tierra, que nos pican, que el dolor no pasa. Ay, Dios mío, a mí no me gusta eso. Pero ¿sabe por qué dice eso ahí? ¿Sabe por qué? ¿Cuál es uno de los objetivos del libro de Apocalipsis? Además de traer esperanza al cristiano. ¿Ah? Es también mostrarnos lo temible que puede llegar a ser Dios y lo que Dios puede llegar a ser. ¿Ya? Usted lee sobre la pasión, que es lo que estamos estudiando. Ahora vamos a estar estudiando. Ese es el peor juicio de toda la Biblia. Cuando usted a alguien le pregunte, ¿cuál es el peor juicio de toda la Biblia? No es Apocalipsis, olvídese, Apocalipsis es el kinder. No es que el mar rojo se abrió y se tragó a todo el ejército del faraón. No es que la tierra se abrió y la gente descendió viva al infierno allá cuando se rebelaron. Números, capítulo 14. No es eso. El peor juicio de la Biblia es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué eso? ¿Cómo así? Porque imagínense todo lo que Dios el Padre le está haciendo a Jesús. Por el pecado. La pasión de Cristo es la muestra de lo que Dios siente hacia el pecado. Dios es temible. Y así tenemos que aprender a verlo. Más adelante le digo otra cosa, pero por ahora quédese con eso. Dios es temible. Y hay que aprender a respetar a Dios y a respetar sus cosas y a tomarnos en serio sus cosas. Nada que el man está vivo, que mi pana, que mi parce, que mi chuchito, que él es mi santunga, mi no sé qué. No, nada de eso. Respete, hombre. Dios es sagrado. Y hay que tratar con respeto al Señor. Porque la gente no se coge en serio a Dios. Les reitero, ellos creen que Él es el man ese. Él es inmenso. Luego tenemos que Dios es espíritu. En el verso 12 de Deuteronomio capítulo 4 versículo 12. La tercera característica de Dios que nos da Moisés en esta exhortación es ese, 4.12, mire, dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Todavía se está refiriendo a él. Y dice, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él está dejando claro eso. No vio ninguna figura. O sea, Dios no vino y se les presentó en un toro. Dios no vino y se les presentó en un ser angélico. Dios no vino y se les presentó como un hombre. Sino que ellos solo oyeron ¿qué? Su voz. Y Moisés quiere recalcar, ustedes no vieron figura alguna de Dios ese día. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Y un espíritu no tiene forma. Es amorfo. No tiene forma alguna. ¿Se fijan? Usted dice, ay, pero la Biblia habla de la nariz de Dios. Bueno, ahora cuando uno está aquí con los niños en el kinder y eso, uno puede llegar a entender por qué Dios habla de su nariz, de sus ojos, de sus oídos. Esa es la manera como nosotros podemos llegar a entender. Por eso habla así. Una de las cosas que le dicen a uno cuando uno va a hablarle a un niño sobre algo y que quiere que el niño le entienda es que uno tiene que agacharse y ponerse a la altura de él y hablarle así, face to face. Que si yo le hablo así no es lo mismo que si yo me agacho y me pongo frente a él y le hablo, es otra cosa diferente. Más o menos eso es lo que Dios está haciendo aquí. Se está bajando a nuestro nivel, nos está hablando así cara a cara para que podamos llegar a entender lo que es incomprensible. Ya le dije al comienzo, Dios es incomprensible. Podemos llegar a aprender algunas cosas de Él, pero olvídese, muchas otras nos van a dejar confundidos y Dios nos humilla. ¿No entiende? Nos dice, ¿no entiende? ¿No entiende? ¿No entiende? No entiendo.
No entienda. Y así son muchas cosas. Entonces, si Dios habla la Biblia habla de la nariz, los oídos, no es que Dios tenga nariz, no es que Dios tenga oídos y que pueda dar unas orejotas así como así. Amén. Sino que Dios se está bajando a nuestro nivel para que entendamos algo de él, alguna cosa. ¿Eso haciendo entender? Amén. Y por eso, por tal motivo es que ellos no debían intentar representarlo de alguna manera. El verso 15, mire lo que dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Ve? Guardad pues vuestras almas, quiere decir, no se hagan imágenes mías. Nada puede representar a Dios. Nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada puede llegar a representar a Dios. Y por eso no hay que intentar hacer una imagen de Dios, ¿no? Eso es lo que le dice. Primero, versículo 15, no intenten representarme. Luego, en el verso 16, advierte contra caer en la idolatría. Verso 16 dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de fundición alguna, efigie de varón o de hembra. No se hagan imágenes. ¿Lo nota ahí? No os hagáis para vosotros escultura. No se hagan imágenes. ¿Ven? Ni de Dios, ni de otros dioses. Cero estatuas. Cero camándula. Cero crucifijo, cero. ¿No? El otro día en Facebook me resultó un cura, yo no sabía que tenía un amigo cura. Cuando un día yo puse algo ahí y él respondió y estoy yo, ¿y este quién es? Y entonces puse así y estaba con sotana y su cosa y todo eso y me respondió y todo eso. Yo le dije así, va a ver ahora. Porque yo estaba hablando, bueno, cosas así. Y ellos dale con su cuento que eso de darle besos a las imágenes y arrodillárseles y pedirle que eso no es idolatría, que eso no es idolatría, que eso es solo una muestra de respeto y ya. Que la Iglesia Católica nunca ha enseñado la idolatría, que jamás, que eso es mentira, que eso se lo inventaron esos evangélicos calumniadores y chismosos. Digo, puede que el catecismo diga, puede que el catecismo, en teoría y en la práctica, amigo mío, ¿usted no cree que arrodillársele una imagen, cómo se llama eso? Y darle besos, y pedirle, y poner mi confianza, mi fe religiosa en esa estatua de yeso, de madera, lo que sea, ¿eso qué es? ¿Idolatría? No es idolatría, es respetar. Ustedes son los únicos que creen que eso es idolatría. Dicen, no, es que nosotros los católicos enseñamos culto de dulia y culto de hiperdulia, dice. Ah, Dios mío, ¿cómo es eso? Culto de hiperdulia solo se le da a Dios, y culto de dulia se le da al resto de los seres humanos. Ah, sí, ya. Y en la práctica, ¿cuál es la diferencia? En verdad nadie lo sabe, porque lo mismo que hacen con Dios lo hacen con una estatua. Se le arrodillan a Dios, se le arrodillan a la estatua. ¿Ah? Le piden a Dios, le piden a la estatua también. Entonces eso son sofismas de distracción. Esos cuentos solo se los creen ellos. Pero nota que Dios le está diciendo al pueblo, no se hagan imágenes mías, pero tampoco se hagan imagen de nada. Porque pueden caer en la adoración a otros dioses. ¿Se fija? ¿Y cuál es la razón principal? Dios es espíritu. Nada puede representar. No hay nada que pueda representar. Luego, la cuarta característica está en el verso 24. Y él dice allí en el verso 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él sigue hablándoles de eso. Y dice, no se hagan estatuas, menos para adorarlas, para rendirles culto, para honrarlas. No vayan a ir a adorar otros dioses, los Baales.
Bueno, todos los dioses, no vayan a hacer eso. Sigue diciéndoles. Porque si lo hacen, Dios les castigará, los enjuiciará. Sentirán el rigor de Dios sobre sus vidas, con destrucción y destierro. Mire, verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis escultura o imagen de cualquier cosa y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ellas. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará Jehová. Si ustedes se van a adorar a otros dioses, no saben lo que les espera, pues. Yo los destruyo y los mando para otras naciones, cosa que al final fue lo que pasó, porque vean que sí fueron idólatras, ¿no? Tan fácil que fue para ellos cambiar a Dios por otros dioses y adorarlos y rendirles culto. Y Dios los esperó, tuvo paciencia, los esperó, le envió los profetas le decían que mire que los Baales que no adoren ídolos, mire que no se entreguen a los dioses, que por favor, que esto, pero un día la paciencia de Dios se colma. Y entonces, año 722 a.C., Israel fue desaparecida de la faz de la tierra por el imperio asirio. Dios usó al imperio asirio para acabar a Israel. Total. ¿Por qué? ¿Cuál fue? Porque dividieron su lealtad. Amaban a Dios, amaban los dioses. Amaban a Dios, amaban los dioses. Eso es una atrevimiento. Bueno, ahorita les digo eso. Y luego en el año 586, a Judá, que era otra parte de Israel, entonces, un poco los mataron. Y a los otros poquitos que quedaron por ahí, se los llevaron a Babilonia. Miren, exactamente lo que Dios les había dicho aquí, que les iba a pasar. Eso les pasó. Dios se los anunció. Digo, si se vuelven idólatras, si no me aman a mí, entonces ustedes sufrirán el destierro y la destrucción. Y así pasó tal cual, ¿no? Bueno, ¿sabe usted qué quiere decir que Dios es celoso? No es que Dios sea como las señoras esas que esculcan en Facebook. Por favor, nunca diga Facebook. ¿Sí? El Facebook, el WhatsApp, el teléfono lo esculcan, se meten al baño con el teléfono del marido y lo esculcan. ¿Dónde está esa vagamunda? Yo quiero saber cuál es la vagamunda esa. No, Dios no, ese no es celoso Dios, así no, en ese sentido no. Dios es celoso en el sentido que exige de quienes le adoran exclusividad. Dios dice, solo yo, y yo primero. Entonces, si usted me va a seguir, si usted me va a servir, yo primero. Y solo yo, y nada más que yo. Pues dice, Dios es celoso, dice verso 24. Dios es celoso. ¿Sí o no? Eso no es. Entonces, es un atrevimiento una pulga del universo uno. Una minucia, una cosa minúscula en el universo. Uno es una hormiga en el universo. Y una hormiga nos queda grande. Intentar jugar con Dios. ¿Ah? Pero uno se atreve. Intentar decirle, no, Señor, no te va a seguir, pero por el otro lado, haciéndola, jugándosela al Señor. No, usted no se burla de Dios, usted las paga, porque Dios es celoso. Y dice, Él es celoso. El día que usted dice, yo estoy con Dios, yo voy a estar con Dios, tiene que ser firme, como dicen los muchachos, parado pues ahí. Firme. Así tiene que ser. Porque Dios es celoso. Dice Santiago 4:4 al 5 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente.
nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Nos quiere solo para Él, solo de Él, solo propiedad de Él. No solo de boca, sino también de actos. ¿Se fijan? ¿Fijan? Entonces Dios es celoso también. Nos anhela celosamente. El Espíritu que se ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Yo sé que cuando uno habla de estas cosas mucha gente dice, no, pero eso no es el Dios que yo conozco. Ese no es. Y empiezan a odiar al pastor. Este pastor sí es aguafiestas, pues. ¿Ah? Yo pensé que él era el man, todo chévere, mi parcero, mi bacán. Oh, yo me siento con él, me tomo unas cervecitas con él, porque él es como mi papi Noel. ¿Sí? Él es el payasito ese que yo le sobo la barriga y le cojo los rulitos así. Esa es la imagen que Dios, mucha gente tiene del Señor, ¿verdad? No, pues bájense en la nube, pues. Porque vaya si es inmenso nuestro Dios. Y ese Dios es celoso, solo para Él. Pero para que no vaya tan triste, al final Moisés dice otra cosa. ¿Ah? En el verso 31, él dice, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. O sea que Dios también es misericordioso. Qué bueno, ¿verdad? Ya respire, puede respirar, tranquilo. Dios es misericordioso. Yo porque dice, uy, Dios es temible, ay, ¿cómo va a ser? Y no más. Y Dios es celoso, ¿cómo va a ser? Y no más, ¿eh? No, gracias. Imagínense no fuera misericordioso. ¿Eh? Con lo terribles, con lo malos que fuimos y que somos muchas veces. Pero Él está ahí. Siempre me acuerdo cuando era la misericordia de Dios de esa definición que leí, no sé ni dónde ya, que era del latín, ¿no? Entonces tomaban la etimología del latín de que misericordia venía de misere, que quiere decir miseria, y cardia, que es corazón. Que misericordia etimológicamente en el latín quería decir amar la miseria. Qué maravilloso. Dios es un Dios que ama la miseria, nuestro fracaso espiritual. Él ama la miseria. Cuando Moisés dice esto, los versículos anteriores le está diciendo al pueblo israelí, diciendo, bueno, Dios los va a destruir y se los va a llevar, los va a desterrar si ustedes entregan a la idolatría y a la adoración de falsos ídolos. Pero luego les dice, pero si allá donde están desterrados se vuelven a Dios y lo escuchan y aman a Dios. Quiero que lo lean conmigo, verso 29. Mas si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz. Si allá revolcado en el pecado donde está, si allá en el fracaso en el que se encuentra, se acuerda de Dios y lo busca, lo va a encontrar, dice allí, pero lo tiene que buscar con su corazón y con su alma, y entonces Dios se mostrará misericordioso. Amén. Misericordioso. Dios perdona y está cerca, recuérdelo, al pobre de espíritu y al que se humilla. Está cerca de él. Si usted que dice, no, eso hay que perdonarlo así no se arrepienta. No, sea tarugo, eso no lo hace ni Dios. Pues ahorita estamos en todo eso, el proceso de paz, que si nos perdonamos o no. Pues yo digo, mire, no hay actitud más cristiana que el perdón, ¿cierto?
pero el perdón al que se arrepiente. Y como no sabemos si se arrepintieron, pues eso es tan confuso para nosotros. Ver para creer, ¿no? En ese caso, en ese sentido. Porque Dios perdona al que se arrepiente, al que aún en medio del fracaso y su destrucción espiritual le busca. Dios se muestra misericordioso, ama esa miseria de él. Y entonces, según el verso 31, no lo deja, no lo destruye, no se olvida de él. Así es la cosa. Siempre están los brazos abiertos, diciéndole a los pecadores, a los apartados, a los alejados, diciéndole: vengan, vengan. Aquí está el amor, aquí está la misericordia, aquí está el perdón para todo aquel que quiera. Aquí está, vengan. Y si viene, haya misericordia. Pero si no, recuérdelo: Jehová mira de lejos al altivo. ¿No? Así funciona la cosa. Entonces, mire, ¿cómo es Dios? Él es cercano. ¿Qué más? Él es temible. ¿Qué más? Él es espíritu. ¿Qué más? Él es celoso. Y por último, Él es misericordioso. Ante esa imagen de Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Leamos 3 versículos últimos. El 9. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esta revelación de la inmensidad y la grandeza de nuestro Dios? Verso 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ante esa imagen de Dios, Moisés dice: guárdate y guárdate con diligencia. Que no se te olvide lo que Dios es, que no se te olvide lo que Dios ha hecho. Antes de olvidarte de eso, enséñaselo a tus hijos y a tus nietos. Esa es la respuesta, la primera. La segunda, verso 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas. Guardad pues mucho vuestras almas. Es lo segundo. Guardad pues mucho vuestras almas. La segunda respuesta: guarda tu alma. Guarda tu alma, cuida tu alma. Y la tercera, verso 39, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La tercera respuesta: entiende que no hay otro como Dios. Entiende que Él es único, único, no hay otro como Él. Primera respuesta: guárdate con diligencia. Segunda respuesta: guarda tu alma. Tercera respuesta: entiende que Dios es único, no hay otro como Él. Padre, gracias te damos. Qué maestro es Moisés. Y como tantos milenios después, podemos abrir tu palabra, ver lo que él escribió y aprender tanto de ti, Señor. Si algo queremos pedirte esta noche, Señor, es que nos enseñes a conocer, Señor, estás cerca del humilde y del pobre de espíritu, que tiembla ante tu palabra. Estás cerca de ellos, pero miras de lejos al altivo. Señor, gracias, gracias, gracias te damos esta noche, porque tú eres temible. Tú no eres chucho, tú no eres el man,
Tú eres temible, terrible. Que esa santa impresión se imprima en nuestras almas y que haga que te respetemos y que temamos en nuestro corazón a este Dios inmenso. Tú eres espíritu, sin forma. El espacio no puede contenerte. El cielo no puede sostenerte, Señor. ¡Qué inmensidad la tuya! Un Dios celoso que nos anhela. Qué terrible es para nosotros jugar a dos cosas. No tomar tu palabra en serio y tus cosas en serio. Y pretender imponer otros ídolos por encima de ti. Los de yeso, los de madera y los demás, que muchas veces la gente quiere poner sobre ti. Pero tú eres celoso, Señor. Que nuestro corazón se abra a esta verdad. Tú exiges exclusividad en cuanto a la adoración. Pero te alabamos esta noche porque tú eres misericordioso. No te olvidas de la misericordia. Y los brazos siempre están extendidos para dar misericordia al pobre, al humilde de espíritu, al contrito de corazón, al arrepentido de verdad. Gracias, Señor, te damos en este día. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos a ti. Muchas gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén.